Qué bueno, pues bienvenidos todos a este espacio. Es un gusto tenerlos aquí en este interesante espacio donde vamos a hablar precisamente de temas que nos gustan seguramente a todos los que estamos aquí. Es un tema importantísimo de cómo se mide la transformación. Entonces, bueno, pues tengo el gusto de presentarles aquí a dos personas que son dignos representantes y excepcionales de nuestra comunidad Leadership Circle, ¿no? Y que no solamente traen una sólida experiencia profesional, sino que tienen una profunda vocación por el desarrollo del liderazgo consciente, por el apoyo del liderazgo y de la evolución del liderazgo en nuestra región. Entonces, pues aquí tenemos a Carolina Páez, nuestra directora regional para Latinoamérica y Europa, Master Coach certificada, pionera en el uso de nuestras herramientas, con más de 25 años, no sé, Caro, creo, de experiencia en acompañando a líderes en distintas organizaciones y bueno, tiene un profundo compromiso con la equidad, con la inclusión, con el impacto en la transformación en líderes y en distintos equipos. Entonces, pues va a ser un gusto escucharla. Y también José Manuel Gil, director de desarrollo de negocios para Latinoamérica, Europa, para Latinoamérica, Europa, también con más de 25 años de experiencia en liderazgo y transformación, acompañando muchas empresas, tanto equipos eh, como líderes y también pues liderando proyectos en diferentes industrias, ¿no? Y un convencido también de cómo el coaching es un catalizador del cambio. Entonces, los dos aquí pues que representan mucho de nuestra comunidad, de nuestro modelo, de todo lo que tiene que ver con la profundidad de lo que hacemos, con un enfoque muy humano y súper comprometidos con que el liderazgo evoluciona. Así que bueno, vamos a estar aquí, ellos nos van a compartir su experiencia sobre cómo han entendido la transformación en las organizaciones. Es un espacio del que nos vamos a nutrir mucho, ¿no? Y también nos gustaría conocer un poco de ustedes, de quienes nos están acompañando, quién es nuestra audiencia. Entonces, pues si nos pueden poner allí en el chat, si pertenecen a hacen parte de una organización, pues y nos lo quieren allí compartir, nos ponen organización, si hacen parte o son coaches o consultores, nos pongan allí también como coach o consultor en el chat. Y si hacen los dos roles, pues nos pongan coach y organización. Con eso también sabemos un poco más de ustedes, de nuestra audiencia. Carito y José. Muchas gracias por esa introducción tan amorosa y felices de estar aquí con ustedes y con personas que no conocemos. También delicioso podernos encontrar. Gracias porque ahí estamos viendo que nos van compartiendo un poquito de la audiencia. Eso también nos gusta a nosotros para saber con quiénes estamos y saber cómo esta conversación puede aportar al lugar donde cada uno de ustedes está. Entonces, ustedes síganos escribiendo ahí en el chat. Bienvenidos y siempre empezamos con nuestro propósito en Leadership Circle porque nos conecta y le da el tono, es como esa primera nota que se pone antes de tocar una canción y entonces entendemos en qué sintonía estamos y un poco qué es aquello en lo que creemos. Nosotros como Leadership Circle existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo, siendo para nosotros el liderazgo una práctica consciente que requiere atención, requiere intención, requiere pues trabajo. Realmente ser líder no es esto de sentido común. Bob Anderson, creador del modelo de Leadership Circle, dice que si el liderazgo fuera de sentido común, sería común y basta abrir las noticias cada mañana y darse cuenta de que tenemos una necesidad y un imperativo de liderazgo y este planeta lo necesita. Queremos servir al planeta con todo lo que hacemos, con personas como ustedes, como aliados, porque necesitamos recordar o despertar a que colectivamente, a que estamos unidos, a que nos afecta lo que sucede y hoy en día viendo noticias nos damos cuenta de lo mucho que este mundo necesita la práctica consciente del liderazgo. Una de las cosas que nos preguntan mucho es en la pandemia, ¿cómo les fue? Y yo les tengo que decir que de manera extraordinaria, son tiempos tan desafiantes donde este negocio
Y este propósito del desarrollo del liderazgo se sostiene por la necesidad tan grande que tienen los líderes de gestionar la complejidad tan difícil que estamos viviendo en este mundo. Así que ese es el tono y déjenos hacerles otro tipo de presentación. Y un poco es, si ustedes no conocen del Leadership Circle, esto no va a ser para nada el centro de la conversación. Les vamos a hablar del tema, de que cómo se transforma la organización, la transformación, pero queremos contarles un poco de esto. Así que, José, cuéntanos. Pues muchas gracias, Caro, y también pues, me sumo a la bienvenida a todos. Gracias por su atención. Pues este gráfico representa pues, el universo de Leadership Circle. Somos una compañía que pues, fundacionalmente nació en Estados Unidos, pero que como ustedes pueden ver, pues con todos esos puntitos tiene presencia en absolutamente todo el mundo. Y nosotros tenemos como una línea de intervención directa, nosotros ayudamos a muchísimas organizaciones y entonces, ahí se me fue, ahí, gracias. Muchísimas organizaciones y además, pues certificamos a coaches en los modelos que nosotros tenemos, ¿no? Y esa cifra que tienen ustedes ahí de 12.900 y al lado de 3.500, pues es el conjunto de coaches o consultores internos en organizaciones que se han certificado en todo el mundo. Estamos hablando ya pues, de alrededor de 16.000 personas que conocen nuestro modelo, que lo aplican y de hecho lo han aplicado a tantos como esos 600 o casi 700.000 líderes, esa cifra que tienen allí, pues como en el centro arriba, que son el número de personas que han pasado por una medición de cuál es mi impacto como líder en la organización, en el sistema en el que estoy, ¿no? Por lo tanto, tenemos una cantidad de data, pues estamos hablando de 3,8 millones de personas que han evaluado esos líderes y tenemos la base de datos de liderazgo más grande que existe en estos momentos y además la trabajamos mucho justamente para entender cuál es esa correlación entre la efectividad del liderazgo y lo que nosotros entendemos que son las competencias que se necesitan para manejar toda esa complejidad. Y eso es también base de lo que vamos a hablar hoy, de cómo medimos esa transformación de los líderes. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, estos somos nosotros y queremos hablar un poco, también nos gusta, para nosotros es súper importante que en esta conversación o en esto que les venimos a traer, pues pongamos como unos fundamentos, ¿no? En qué entendemos nosotros por la transformación y por qué nosotros necesitamos medir eso, ¿no? Y entonces, pues José, ¿qué dirías tú de eso? Pues sí, pues mira, es importante primero porque otro día estábamos conversando con un cliente y nos decía, ok, pero yo cómo sé que un líder está cambiando, yo como coach, ¿no? O como miembro de una organización, porque al final, ¿quién determina que estoy cambiando, que estoy mejorando mi impacto? Pues no somos nosotros mismos, podemos tener, con nosotros como líderes, podemos tener una percepción, los coaches tenemos la percepción a través de nuestra interacción con los líderes, pero quien realmente valida que el cambio se produce son las personas que tenemos en nuestro entorno. Y por tanto, como recoger esa información es absolutamente fundamental para saber si el proyecto que estamos llevando a cabo tiene impacto o no. Buenísimo. Y aquí Adrián nos dice lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal. Súper de acuerdo. Es exactamente lo que José te estaba diciendo, nos está diciendo. Y es la otra razón es porque las organizaciones necesitan evidencias concretas para seguir apostando por el desarrollo. La realidad es cuando yo me certifiqué como coach en el 2008 y después de venir de estar adentro de las organizaciones y yo venía a proponer mis servicios como coach, la gente me decía, bueno, pero ¿y cómo sé que esto funciona? Y ha habido siempre esta sensación de que esto es como especulativo, como muy intuitivo, y por eso es tan importante que las organizaciones también reciban a cambio data, reciban a cambio maneras en las que esto puede ser visible, se puede cuantificar. Y es tan necesario y tan importante porque crea realmente el caso de por qué el desarrollo del liderazgo es tan importante, por qué invertir en desarrollo del liderazgo, por qué, como les digo yo, en la pandemia no se nos cayó nuestro negocio, sino la gente decía, más que nunca necesito que estos líderes puedan sobrevivir esto tan difícil, porque esto ya no va de lo técnico, se necesita algo más. Estos líderes que son expertos en lo técnico necesitan abrazar nuevas competencias y las organizaciones necesitan esas evidencias. Mm. Y porque también en ese camino de medición nos ayuda a entender exactamente qué es lo que está funcionando y qué es lo que no.
que eso que sigue y que sea algo que vaya más allá de las percepciones individuales de los líderes. Por tanto, la medición es un camino necesario, es un instrumento necesario para poder ir ajustando el proceso y acompañar muchísimo mejor a nuestros líderes. Perdón, José, Buenísimo. aprovecho que nos olvidamos de mencionar que Zoom tiene una actualización y por ahí quizás no todos están viendo la pantalla. Si no todos están viendo la presentación, por favor fíjense arriba que dice reunión y justo al lado pantalla de Carolina Páez. Así no se pierden los contenidos que apoyan muy bien lo que estamos contando. Gracias. No, gracias a Gracias, ti. Marisa. Buenísimo, sí, esas actualizaciones nos pueden dejar diciendo, ¿y esto qué es lo que están mostrando? Y entonces espero que estén pudiendo verlo, ¿vale? Entonces, siguiente caso, porque incluso el cambio más sutil merece ser reconocido y acompañado. En todos estos años acompañando líderes, que un líder ahora aprenda a hablar al final y no hable al principio y de la solución desde el comienzo parece algo como muy sutil, pero detrás de un comportamiento como esos hay toda una resignificación y un cambio de paradigmas. Y entonces es importante mirar que eso que se ve afuera como un cambio pequeño es el resultado de un proceso de transformación en el mindset, en la manera de entender quién soy yo, cómo me relaciono con los demás y cuál es el impacto que quiero tener con otros. Y también porque el desarrollo del liderazgo pues es un acto de conciencia, como lo decíamos al principio, no es sentido común, es un acto de reflexión constante y justamente ir midiendo eso, visualizarlo, es lo que nos permite no solamente sostenerlo, sino incrementar, sino reforzar todos aquellos comportamientos que sabemos que están funcionando y al mismo tiempo también inhibir aquellos comportamientos que pueden ir en contra de lo que nosotros, del impacto que nosotros queremos ofrecer a nuestros equipos y a nuestro entorno. Buenísimo. Los que preguntan sobre la presentación pueden tener acceso a la grabación. Después la presentación no, pero la grabación, ahí puedes también revisitar muchos de estos puntos. Bueno, ahora, esta es una cita de uno de los libros, el Leadership Circle. Tiene dos libros que han sido muy impactantes y muy importantes en todo este proceso de acompañar a las organizaciones y a los individuos en su transformación. Uno se llama Mastering Leadership y Scaling Leadership, se los vamos a poner al final. Pero esta es una cita del libro Scaling Leadership que nos encanta porque dice, esto es lo que convierte el liderazgo en un campo de entrenamiento espiritual. Y por eso los mejores líderes hacen públicas sus brechas de desarrollo y piden ayuda. Y la realidad, esto es muy desafiante y muy confrontador. Los libros no están en español, los libros están en inglés, pero tenemos un montón de cosas que sí hemos traducido al español y van a tener algunos regalitos que después les vamos a contar para que puedan profundizar en esto. La realidad es que cuando acompañamos a los líderes a que cambien, la vulnerabilidad es una parte fundamental. En organizaciones en las que llevamos 8, 10 años, sus líderes fueron capaces de mostrar sus resultados a su equipo y decir, quiero más feedback, ¿cómo soy mejor líder para ustedes? Porque cuando yo soy mejor líder, acompaño mejor a los demás a que sean mejores líderes y esto se convierte en una cascada, ¿no? Que apoya el desarrollo y el crecimiento de la organización. Es decir, esto tiene mucho que ver como una práctica espiritual, es como un cambio, un campo de entrenamiento y necesitamos ser conscientes de nuestras brechas y perderle el miedo a hablar de ellas. Y hoy vamos a hablar de que parte de lo que sucede en que un equipo, una organización cambie su cultura, inclusive tiene mucho que ver con esto, con la vulnerabilidad y con la capacidad de poder pedir ayuda, lo cual es todo lo opuesto a lo que nos criaron algunos, ¿no? Nos dijeron, usted tiene que ser el mejor, usted nunca se muestre frágil, nunca se muestre débil y entonces por eso es tan importante esto. No sé si José quieres agregar algo a esto. Sí, yo quisiera poner como en darle la trascendencia que merece la importancia del trabajo que nosotros estamos haciendo como coaches y particularmente como coaches en desarrollo de liderazgo. Cuando nosotros estamos ayudando a un líder a transformar, estamos transformando no a un líder, sino a todo un sistema. Primero por el impacto directo que tiene esa persona, pero justamente al introducir todos esos instrumentos para ir midiendo no solamente dónde estoy, ahora lo veremos un poquito más, sino también cómo voy evolucionando, estamos haciendo una invitación a todo el sistema a retroalimentarse, a ser humildes, a compartir sus resultados. Lo que comentaba Caro hace un segundo es muy, muy importante. Nosotros, o sea, no hay nada más inspirador que tener una sesión con un equipo de trabajo donde el líder de ese equipo
dice, como decía Caro, estos son mis resultados y quiero crecer aquí. Soy consciente de que debo mejorar aquí. Cuando eso sucede, es un efecto dominó que realmente hace que todo se transforme, ¿no? Buenísimo. Y entonces, hoy no nos vamos a enfocar en nuestro modelo universal, así se llama el modelo del que habla el libro, el modelo universal del liderazgo. Les pusimos por ahí nuestra página web, leadershipcircle.com, hay en materiales en español y todo, y ustedes pueden conocer más, pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, nuestra aproximación tiene que ver con la consolidación de 50 años de teorías de desarrollo de liderazgo, donde hay temas de psicología, estudios de competencias, desarrollo vertical o desarrollo de conciencia, etapas de desarrollo. Hay un montón de información y si ustedes dicen que fue eso que hizo Bob Anderson también, es que consolidó todo lo que había, la psicología, modelos de desarrollo espiritual, el eneagrama, es decir, hay tantas maneras en las que uno se conecta con esto. Estoy segura, leyendo quiénes son las personas que están aquí, que muchas de las cosas que formaron parte de la consolidación de nuestro modelo, ustedes las estudiaron, hasta son expertos, las conocen, o han estudiado o han leído muchos de los libros que dieron lugar a nuestro modelo universal, que básicamente habla de que los seres humanos nos desarrollamos en etapas y en las dos etapas de desarrollo en la que estamos la mayoría de los seres humanos, con toda la investigación que se ha hecho, una de las etapas se llama etapa reactiva, etapa socializada, le dice Keegan, o etapa creadora o autocreadora. Y la realidad es que estamos hablando de dos mindsets totalmente distintos. En la parte, cuando hablamos de reactiva, pues todos para poder pertenecer a la sociedad y pasando de nuestra adolescencia necesitamos adaptarnos. Necesitamos seguir instrucciones, necesitamos hacerle caso a muchas cosas y la realidad es que casi que nuestra identidad depende mucho de lo que el entorno nos dice. Es decir, yo soy lo que el entorno dice que yo soy. Y sin embargo, eso no es suficiente porque desde ese lugar puedo adaptarme y puedo socializar, pero no necesariamente es el lugar desde donde yo voy a traer mi voz o mi ser más auténtico o donde yo voy a atreverme a desafiar, a traer innovación, a traer cambio y donde mi seguridad o mi locus interno de control se llama eso, pues al final no está afuera, no está en lo que dice mi entorno, no, yo no me defino de acuerdo a lo que dice mi rol en esta organización que soy o mi rol en esta familia que yo soy o en la sociedad, sino la verdad es que mi valor es interno y entonces todo mi liderazgo y mi poder vienen de adentro hacia afuera y desde ese lugar puedo hacer un despliegue de competencias. Entonces lo que ustedes ven aquí en este círculo son tipos, abajo se llaman tendencias reactivas, son respuestas que en exceso limitan mi liderazgo y el impacto que yo puedo tener en otros. ¿Es malo ser perfeccionista? Y no es malo buscar que las cosas estén bien hechas, pero cuando esto es un exceso, agoto a mi equipo. ¿Es malo ser ambicioso? No, todos queremos tener sueños. Sin embargo, cuando esto está en exceso, yo no soy capaz de disfrutar y de celebrar los logros pequeños de mi equipo, pues entonces esto puede afectar el impacto y los resultados. Además, aquí eso es lo más importante. Nuestros estudios y nuestras mediciones muestran cómo los líderes en una etapa reactiva pues no tienen el mismo impacto ni los mismos resultados que los líderes que se mueven a esta etapa. Es la transformación más grande que tiene un adulto en su vida y es entender si yo no soy estos roles, si yo no soy lo que la sociedad dice de mí, entonces ¿quién soy yo? Cuando estoy en este lugar creativo, despliego una cantidad de comportamientos que tengo consolidados donde yo me doy cuenta que yo necesito a los demás para ser líder. Esto de que yo nazco líder y aquí estoy yo solo y yo soy como el llanero solitario. La realidad es que necesitamos líderes que entienden que la carga para hacer lo que las organizaciones necesitan es tan grande que se necesitan los demás, o sea que mi impacto se importa, yo necesito el apoyo de otros. Esto es un resumen muy rápido de nuestro modelo y este es nuestro instrumento que al final se convierte el LCP, del que no vamos a hablar mucho hoy, pero les vamos a compartir información. Este es el instrumento que nosotros usamos para hacer una medición, es un 360. Se comparan todas las respuestas que dan sus evaluadores y además uno hace su autoevaluación con nuestra norma base, que es una norma base, imagínense, alimentada de todos estos líderes y al final es como que yo tengo un benchmarking de cómo estoy yo en cada competencia, en cada tendencia reactiva comparado con el liderazgo mundial. Así que es un instrumento espectacular. La sesión de entrega de 90 minutos de esto es la conversación más transformadora, que esa es nuestra ambición que un ser humano pueda tener y la realidad es que hay gente que nos ha dicho,
ni en terapia, con ningún otro coach yo había visto las cosas que estoy viendo acá. Así que es un instrumento muy poderoso. La sombra verde, lo que los demás evalúan de mí, la línea oscura es lo que yo mismo me califico. Hay brechas y cuando les decimos los líderes son vulnerables y muestran esto, esto es lo que muestran y dicen, bueno, parece que aquí yo tengo bajo enfoque estratégico, alguien me puede dar un ejemplo, ¿cómo es esto? Y entonces ahí no está cambiando el líder, ahí está cambiando el sistema. ¿Algo que tú quisieras agregar sobre el CP, José, antes de continuar? Sí, y lo que está trayendo Caro refleja mucho la belleza de justamente de este modelo y de la importancia de una medición. Porque por un lado tenemos esta información que nos permite comparar nuestro liderazgo con una base de datos mundial, con un estudio muy profundo de correlaciones de cómo cada una de estas competencias creativas que están ahí arriba o las tendencias reactivas que están ahí abajo correlacionan con la efectividad del liderazgo. Y ese es uno de los regalos que van a recibir ustedes al final de este taller, donde van a poder pues, ver toda esa correlación y esa base de datos tan importante, esa base de información tan importante que sustenta de una manera muy sólida este modelo. Pero esto es el sustento. Tal como lo ha explicado Caro, también podemos intuir de que la conversación realmente es profunda, porque no solamente vamos a los comportamientos que los líderes están exigiendo, que la gente está viendo, sino cuál es ese mindset, cuáles son esas creencias y esos supuestos que se develan en esa conversación tan bonita y tan profunda que es una entrega de resultados y que es la base, para un proceso de acompañamiento posterior. Y en ese sentido, nosotros tenemos un assessment que mide el pensamiento y las creencias, imagínense eso, porque al final eso se traduce en estas tendencias reactivas. Pues no sé cuántos de ustedes, sus clientes o las personas dentro de las organizaciones en las que ustedes trabajan dicen, sí, ya tengo el assessment, dicen que yo no sé trabajar en equipo, dice que yo no escucho, dice que yo no comparto el liderazgo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque parece que la medición sola nos puede transformar. Sí, la conversación es transformadora y profunda, pero yo siempre tengo la elección de guardar esto debajo del resto de mis documentos y no hacer nada con eso. Y la conversación de hoy que queremos traerles es, bueno, Carolina, José Manuel, ¿cómo hacen ustedes para que la gente realmente cambie? ¿Cómo hacen ustedes para que la gente realmente incorpore los comportamientos que necesita incorporar? Y miren, no solamente para que la gente los quiera más y los siga más, sino porque es que no hay forma, y eso es parte de lo que van a encontrar en nuestros libros, que en esta parte reactiva los líderes sean capaces de liderar un mundo como el del 2025. Es un imperativo, es una necesidad fundamental trabajar en el desarrollo del liderazgo. Y si bien les quiero contar, en todos los análisis que hemos hecho como organización, la gente puede estar recortando personal, puede estar con incertidumbre, hay una cosa a la que todavía le siguen apostando y es nuestros líderes necesitan apoyo. Necesitamos acompañarlos y ayudarlos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el pulso y cómo nosotros acompañamos esa transformación. O sea, algo que quieras traer de esto. Sí, y para que entremos en esta etapa, quisiera que se como imaginar un poquito como todo el proceso, donde empiezo trabajando con un líder, donde recibe un poco pues la medición exacta de cuál es el impacto que él está creando. Tiene una conversación absolutamente transformadora acerca de cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus desafíos y también sus fortalezas y sobre todo ese mindset que le está permitiendo avanzar y que también está poniendo freno a su capacidad como líder. Y entonces, después de eso, viene una conversación que tiene que ver con cómo traducimos esto que acabamos de recibir y que estamos digiriendo en algo accionable, medible y visible. Y es donde ahí entra esto que vamos a conversar ahora mismo. Buenísimo, José. Entonces, nosotros, hay algo que no es que nos estemos inventando la rueda para nada, ni que nosotros seamos los únicos que hacemos eso, pero la realidad es que lo que sí sabemos es que una persona para cambiar necesita una cantidad de estructuras de apoyo. No sé si ustedes han leído el libro famosísimo Hábitos Atómicos y habla un montón de eso, o todos los libros que están hablando de transformación y de cómo acompañamos el cambio. Y la realidad es que por eso existen tantas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones donde estoy escribiendo yo que si estoy cuidando mi salud, ¿no? Cuántas horas duermo, cómo me estoy alimentando, cuánto ejercicio estoy haciendo, en fin. La realidad es que el Pulse es un instrumento donde nosotros queremos
identificar aspiraciones, queremos identificar las intenciones y convertirlas en acciones cuantificables. Entonces, es decir, bueno, Carolina, si digamos que me sale la arrogancia alta. Pues parece que yo sí creo que yo soy el que tiene la última palabra y que además de todo, yo siempre tengo la razón. Y ahora, ¿cómo voy a cambiar esa imagen que yo tengo dentro de esto? Entonces, bueno, además de que nosotros hacemos nuestro acompañamiento en coaching, como muchos de ustedes que son aquí consultores o acompañan en coaching, pues la realidad es que el sistema necesita participar. Este cambio de este líder en esta organización, él necesita algo que no es una de las condiciones para multiplicar el liderazgo en nuestro libro Scaling Leadership, es crear un ambiente rico en feedback. Es decir, esta persona después de una reunión debería tener a alguien que le pudiera decir, oye, me encantó que en esta reunión pudiste apoyar más iniciativas diferentes a la tuya. Y entonces estamos creando realmente un sistema que aprueba la transformación. Lo que nosotros hacemos en el Pulse es identificar tres cosas. Un objetivo grande, importante que le llamamos el One Big Thing, nuestro más importante y relevante objetivo, que al final se convierte, y porque uno solo, la gente dice, bueno, Carolina, 18 competencias, 11 tendencias reactivas, ¿cómo va a cambiar esa persona? Todo eso. La realidad es que todo nuestro instrumento está correlacionado y nosotros ya sabemos que una persona que trabaja en cualquiera de esas competencias creativas y trabaja en una tendencia reactiva que va a reducir, va a cambiar completamente su resultado, empieza a mover el resto de cosas. Entonces, cuando decimos que identificamos un objetivo grande de desarrollo, un comportamiento que va a empezar a hacer y un comportamiento que va a dejar de hacer. Y no se imaginan lo que eso significa. Imaginemos un año trabajando y midiendo esto en el tipo de resultados y en el tipo de comportamientos y la estructura que se genera a partir de eso. José. Y lo que hace es plantear como cambios muy concretos, observables. Al final se trata, gran parte de la virtud del coach es acompañar al líder a traducir eso que digamos es el gran objetivo de desarrollo de esa persona, en cosas que alguien desde fuera sea capaz de ver, observar y medir. Si yo lo que quiero medir es, o si lo que yo quiero cambiar es cómo pienso las cosas, pues eso no va a ser observable ni va a ser medible. Sí, a la larga tal vez tenga un impacto, ¿no? Pero queremos ser capaces de traducir eso en cosas que realmente la gente pueda ver y que yo pueda identificar y que en cualquier momento dado me pueda preguntar, es decir, ¿estoy actuando como he dicho que tengo que actuar? Sí o no, y que los otros lo puedan observar. Buenísimo. Y esto es lo más interesante, cuantificar el cambio. Porque la realidad es que nosotros tenemos un instrumento que en 3 momentos, imagínense que es un año, ¿saben? Y ustedes lanzan su Pulse en marzo, ¿no? Empiezan con el Leadership Circle Profile y tienen una sesión de entrega y trabajan algo que nosotros llamamos un plan de desarrollo de liderazgo, que es como muy puntual y que va realmente siendo un documento de accountability. Ahí decidimos cuál es el One Big Thing, el start y el stop, y lo vamos a medir en 3 momentos del tiempo. Y además, esa persona con esa red de apoyo no solamente les dice, oye, mídeme, sino tiene conversaciones, les explica. Ahí está la humildad de la que nos habla aquí Denise, la humildad de nutrirse de las personas del equipo, la humildad de preguntar, de decir, sabes que no me las sé todas. Entonces, cuantificamos eso, que aunque parece que estamos midiendo unos comportamientos, lo que en realidad estamos haciendo es ayudarle a esta persona a que haga las paces con el feedback y a que se exponga de una manera auténtica, vulnerable, a seguir cambiando. Y eso no solamente mejora a ese líder, eso mejora a su sistema completo. Mm. Y fíjense que, para sumar a este punto antes de pasar al siguiente, lo que es muy importante, existe una diferencia muy grande entre decir, sí, yo quiero cambiar, a comprometerme ante los ojos de las personas con las que interactúo normalmente, decir, quiero cambiar en esto y quiero que observes si lo estoy haciendo o no y que me retroalimentes a nivel de eso. El compromiso se multiplica de una manera brutal, no solamente porque estás involucrando el sistema, sino también porque es tu propio compromiso con otros. Eso ya no se queda aquí dentro. Eso va ahí fuera, ¿no? Y eso automáticamente multiplica la responsabilidad, el accountability, por hacer esos cambios que he dicho que van a ser importantes en mi vida, ¿no? Y además, pues de alguna manera, pues cuando haces esas mediciones, pues el instrumento te permite tener como evidencias gráficas visibles, observables, de en qué medida realmente estoy cambiando.
¿vale? O sea, no solamente se va a quedar en unos números, sino que también puedo tener como, a ver, la gente a veces es muy visual, ¿no? Quiero entender un poco cómo esto está cambiando. ¿Está cambiando a nivel mío o está cambiando a nivel de un grupo si estoy haciendo este ejercicio con un sistema completo, con un equipo o con un conjunto de líderes de una organización? Entonces, ese es también uno de los aspectos como más resaltables, ¿no? Buenísimo. Y aquí hay algo muy interesante que les queremos mostrar. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se mide la transformación? Aquí nos ponemos súper pragmáticos, porque es lo que la gente dice. Dice, bueno, yo, ¿cómo le demuestro a la empresa que eso que pasa a puerta cerrada en mi conversación de coaching o en mi consultoría o en mis talleres realmente tiene un impacto? Y entonces, este es un solamente, les voy a mostrar dos gráficos de un reporte completo, ¿no? Pero cuando nosotros medimos en el tiempo un comportamiento que un líder quiere comenzar a hacer, pues lo interesante y lo que tiene que suceder es que la frecuencia aumente. Esa es la línea verde que están viendo ahí, es un comportamiento a comenzar a hacer. Muchas veces, una cosa en la que acompañamos nosotros a nuestros líderes es que no se pongan el one big thing, el start y el stop. O sea, los comportamientos a empezar y dejar de hacer más fáciles. Es una cosa que cuando tú miras, tú dices, "Uy, me cuesta". Y nosotros les tenemos un caso muy bonito que José Manuel y yo y nuestro equipo hemos estado allí. Y es, hicimos un proceso de más de un año con una empresa donde hicimos 100 pulses o 100 acompañamientos. O sea, ellos hicieron su Leadership Circle Profile, tuvieron unas sesiones de entrega, tuvieron sesiones con sus jefes, tuvieron, bueno, todo un acompañamiento tremendo ese equipo, pero además de todos los 100 líderes fueron medidos con Pulse durante un año. Estamos haciendo las entregas finales después de eso con este cliente. Una de las cosas que me encantó y esta semana me lo decía una de las líderes y sponsors de este proyecto es, Carolina, si yo no hubiera tenido una estructura como esto, yo lo hubiera dejado como un propósito de comienzo de año, ¿no? Esos propósitos que decimos, no, pues voy a leerme tantos libros y entonces voy a hacer este ejercicio tantas veces, que esos propósitos se pueden quedar en propósitos si no hay como un sistema de seguimiento. Y me dice, es increíble que yo haya consolidado este comportamiento, que para mí, si tú me hubieras preguntado hace un año, era muy difícil que yo pudiera incorporar esto. Y además de todo, nuestro instrumento tiene comentarios escritos, lo cual hace que la gente también esté recibiendo constantemente qué debe seguir haciendo. Lo está haciendo increíble. Estamos viendo que está aceptando nuevas ideas, volviendo al ejemplo de la arrogancia. Estamos sintiendo que realmente está arriesgándose a probar nuevas cosas y que debería dejar de hacer. No, bueno, nos damos cuenta que le sigue costando que su palabra sea la última palabra. Entonces, miren lo pragmático de esto, pero parece que estuviéramos hablando de comportamientos, pero imagínense todas las creencias y todos los marcos mentales que se tienen que desafiar para que una persona incorpore un cambio. Por eso hoy queríamos hablar con ustedes cómo se mide la transformación. Es importante tener instrumentos que nos acompañen a eso. Y también aquí tenemos el dejar de hacer, ¿no? El dejar de hacer es mucho más difícil que el comenzar a hacer, porque generalmente el dejar de hacer tiene que ver con desafiar unas creencias muy arraigadas que yo tengo que me han traído donde estoy, pero que no necesariamente me van a llevar a donde yo necesito estar o a donde este mundo tan complejo necesita que yo esté. José, ¿qué dirías tú también del Pulse y de todo esto que estamos conversando? Fíjense que hay una cosa que es súper importante porque Caro estaba mencionando, claro, esto va de la mano de un proceso de acompañamiento con un líder. Entonces, imagínense la diferencia en una conversación de coaching donde básicamente vamos a ver, a conversar con el líder acerca de sus cambios y cómo está ajustando sus comportamientos en base a lo que él piensa, su intuición, o a tener una conversación en la que tenemos el sustento de lo que la gente piensa de cómo está implementando esos cambios. Y la conversación gana muchos pilares. La conversación en ese momento se convierte no solamente en una conversación de percepciones, sino una conversación o de percepciones individuales del líder, sino de un conjunto de percepciones del sistema que es la información relevante. Nosotros siempre hablamos como líderes de que existe una diferencia entre la intención y el impacto. Cuando tenemos este tipo de instrumento podemos ver las dos cosas. La intención está, yo quiero cambiar, pero ¿cuál es el impacto real de ese cambio? ¿Lo estoy consiguiendo sí o no? Y como líder te tienes que apropiar de ambas cosas, ¿no? Entonces, esto eleva la conversación en el sentido de que no solamente estamos viendo la dirección en la que yo quiero ir, mis sensaciones personales, sino realmente cómo todo ese proceso está realmente surtiendo un efecto en mi equipo,
en mis pares, en mis jefes o en quien sea que yo esté invitando para que como esta red de accountability, esta red de apoyo para hacer todas esas transformaciones. Y algo que ha mencionado también como muy por encima Caro, pero que también es importante en todo este proceso, muchas veces nosotros incorporamos conversaciones muy valiosas que recomendamos muchísimo del líder con su jefe para obtener una retroalimentación cruzada de, oye, hacia dónde yo creo que tengo que mejorar, pero también cuál es el feedback que el líder directamente me quiere dar acerca de esos cambios que yo quiero experimentar y dónde podría llevarme al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, todo esto forma parte de un proceso de transformación que es gradual, que personalmente se produce a lo largo de varios meses, pero en el que ya vamos teniendo data de manera constante para hacer esto. Algo muy importante, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero eso cuando estamos hablando de mediciones, eso requiere tiempo de determinadas personas, sí, porque la realidad es que esto es súper práctico, como decía Carlos, es un instrumento súper sencillo. Básicamente lo que significa es que en 2, 3 minutos, literalmente, una persona puede dar retroalimentación al líder de cómo está evolucionando en sus cambios. 2, 3 minutos que son así. No es un assessment completo que requiere más tiempo y más reflexión, no, esto es muy fácil. ¿Sí? Y además Buenísimo. despierta otras conversaciones porque también son las conversaciones del líder con esa red de apoyo que ha definido para decirle, oye, quiero recordarte eso es hacia dónde yo quiero ir y para mí es muy importante tu feedback y tu retroalimentación. Por tanto, estamos en esta reunión, no se te olvide observarme y decirme lo que tengo que mejorar la próxima vez y las cosas que realmente viste que estoy mejorando. Además de que lo vas a plasmar en un reporte, qué bueno si aprovechamos esta oportunidad de interacción mutua como para ir mejorando. Por tanto, esto es un proceso donde la palabra continuo tiene su máxima acepción. Buenísimo. Aquí nos preguntan que quién hace el feedback sobre ese cambio. Entonces, hay dos cosas. Para el LCP, para el Leadership Circle Profile, todos los stakeholders que quieras invitar, pero especialmente este jefe del jefe, pares, colaboradores directos, otros. Me dicen, bueno, Carolina, y si la persona no está como en una estructura organizacional así, se tiene que mirar, digamos que yo soy un coach independiente, bueno, ¿quién sería mi jefe? No, pues hay un cliente principal, hay un sponsor dentro de una organización con el que yo trabajo constantemente, se podría usar el lugar del jefe, el pare, pues pares, tengo pues otros coaches con los que colaboro y así podemos hacer esa distribución. Entonces eso está muy abierto, inclusive hay una categoría de otros donde yo puedo poner personas de mi vida personal o si yo lidero un equipo deportivo o algo externo, un voluntariado, yo lo puedo meter ahí. Dentro del Pulse, lo que se busca es que esta persona tenga también una especie de 360. ¿Qué se sugiere? Que siempre esté el jefe, porque el jefe tiene dentro de su responsabilidad el desarrollo de ese equipo. Entonces, tiene que estar el jefe, ideal tener uno o dos pares, digamos entre 8 o 10 personas. Al final el pool se produce con solo 3 respuestas, pero es ideal tener varias personas que lo contesten. Se puede contestar desde el celular. Lo que nosotros ofrecemos es toda esta plataforma, ¿no? La aplicación inicial de la evaluación del LCP se completan 30 minutos. Cada persona que va a contestar son 30 minutos, pero damos 3 semanas o un mes a que la persona le contesten todos sus evaluadores. Para el Pulse, mira, nosotros lanzamos Pulse y pueden estar llenos en 1 o 2 semanas, ¿no? Se contestan 3 veces, es una serie de 3 evaluaciones, ¿no? Y ese pequeño 360 también debe incluir colaboradores directos. Digamos que yo trabajo con otras áreas, entonces personas de las otras áreas o de mis clientes o de los proveedores con los que yo trabajo y termina siendo como una información muy rica y diferentes miradas que completan realmente mi transformación, ¿no? Y que Caro A mí está me hablando encantaría, Jos. digamos, de tiempo que estamos dando para que respondan a esa evaluación, pero la evaluación en sí del PULS, pues es una Ujú. evaluación que se responde, pues cada una de ellas, pues eso, pocos minutos, 2, 3 minutos. Exacto. Y lo otro es en cuánto tiempo tú puedes hacer que las 3 evaluaciones estén separadas por 3 meses, por 4 meses, porque de todas maneras son comportamientos que está incorporando, tampoco hacerlas tan seguidas porque se pierde un poco este sentido de que se tienen que consolidar frecuencias. Y una cosa que es maravillosa es tener una en la mitad, ayuda a hacer como correcciones, no es como una al principio y una al final, sino tener una medición en la mitad ayuda mucho como a reenfocar esfuerzos. José, háblanos un poco de cómo se puede consolidar el resultado de todo un equipo y de cómo nosotros venimos presentando esto a las organizaciones sobre el desarrollo de sus equipos. Claro, y fíjense que hay algo que quiero decir antes, seguramente si ustedes como coaches o consultores trabajan en organizaciones,
¿cuántas veces han recibido la pregunta de, ok, ¿y yo cómo sé que mi inversión tiene un retorno? ¿Cómo yo sé que este trabajo es efectivo? Si ustedes trabajan con sus coaches y ellos están mejorando, pero yo, el área de recursos humanos o el área que sponsoriza este proyecto, ¿cómo lo saben? ¿No? Entonces, estas son maneras, ¿no? Pues de presentar la información y la evolución de la misma. Evidentemente, pues todos los que son encuestas privadas mantienen su confidencialidad porque eso es la naturaleza de un proceso de coaching, pero este es un ejemplo de reporte que nosotros compartimos con la organización, donde en este caso puede ser un grupo de líderes, X líderes, los que sean, y aquí podemos ver un poquito como reflejado, ¿no? Oye, que pues ese comportamiento, ese one big thing que he dicho que es importante, ¿en cuántos de estos líderes está mucho mejor, está un poquito mejor, no tiene cambios o está peor, ¿no? Y cómo es con esos comportamientos que he definido de empezar y hacer y dejar de hacer. Pues aquí lo que podemos ver es una foto general de, ok, en qué medida esto está de alguna manera surtiendo un efecto. ¿Sí? Y esto es uno de los diferentes gráficos que se muestran y que puede servir un poco para ilustrar en qué medida estos procesos que estamos haciendo están teniendo efecto en la gente, no solamente en el líder, sino también se están viendo reflejados en su interacción con otros miembros de la organización. Para que se imaginen, algo es, ustedes están trabajando con la organización, están trabajando con los equipos, digamos que hacen intervenciones grupales, hacen intervenciones individuales. Ahora les vamos a mostrar un mapa con ciertas ideas, pero la realidad es que dicen, bueno, pero ¿cómo sabe el líder cómo le fue a su equipo, ¿no? Y entonces hacer una consolidación de estas también le da cierta visibilidad. Ok, y cuando nos dicen, bueno, yo quiero saber exactamente quién es eso, nosotros siempre decimos, bueno, ¿y cuál es la conversación que quieres tener con tu equipo, ¿no? Porque José dice una cosa muy importante, es que tenemos un manejo de confidencialidad total, todos nuestros reportes son anónimos. Con el tiempo, los que somos coaches en desarrollo siempre firmamos nuestros comentarios porque queremos invitar a una conversación. Esa es una práctica que nosotros tenemos, como decir, mira, yo soy Carolina y yo pienso esto y me encantaría tener una conversación contigo acerca de esto, pero esta es una gran manera de tener visibilidad y de que el líder de ese equipo se haga cargo también del desarrollo. Entonces hay mucho de accountability en todos estos diseños que nosotros les estamos compartiendo y de todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros en un webinar anterior que estaremos encantados de compartirles la grabación. Estuvimos hablando de este tipo de diseños, ¿no? Como de cómo se puede ver la transformación en el tiempo. Y entonces aquí ustedes pueden ver al principio, yo les voy a contar una parte y José les va a contar otra, pero de lo que estamos hablando hoy es que nosotros les estamos hablando de que podemos empezar con un individuo, con un grupo de individuos que hacen su Assessment Leadership Circle Profile y tienen esa conversación de 90 minutos poderosa con sus clientes, transformadora. Nuestros instrumentos nunca son como toma y recíbelo en tu correo y no pasa nada, requieren de la intervención humana. Por eso entrenamos coaches y se vuelve como esta comunidad gigante que tenemos de 14.000 personas en el mundo que hacen este trabajo y se alimentan y se acompañan y aprenden cada vez más a hacer estas conversaciones de esa manera potente. Y voy a decir algo que es importante y es, esto no va de una técnica, esto va de una manera de ser cuando acompañamos a otros. Los coaches en desarrollo de liderazgo necesitamos trabajar en nosotros mismos un montón para poder acompañar el desarrollo en otros, ¿no? Y trabajamos en lo que yo les comenté que era nuestro plan de desarrollo de liderazgo, donde salen esos comportamientos al final que van a alimentar nuestras encuestas de pulso y nosotros les mostramos un ejemplo de cómo se podría ver una de las gráficas de la encuesta de pulso y un ejemplo de cómo se puede ver la consolidación imaginémonos que tenemos lo que hicimos nosotros, tenemos 100 líderes, consolidamos con cada uno de los equipos y pudimos tener conversaciones con los líderes. José, ¿qué más hay ahí en esa gráfica, además de lo que hemos hablado hoy? Sí, pues fíjense, desde ese proceso que comentaba Caro, desde su Leadership Development Plan, existe todo un proceso de continuidad de acompañamiento de los líderes que puede hacerse a nivel individual, uno a uno, o se puede hacer a nivel grupal, pues también con sesiones de coaching grupal enfocadas a lo que ese equipo necesita más en particular. Bien, en fin, hay numerosos diseños, pero lo interesante de todo esto es que todas estas informaciones se pueden agrupar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para nosotros es súper común trabajar con un grupo de líderes en una organización
Y en esa fase inicial donde hacemos su Leadership Circle Profile, después agregamos todos los resultados y generamos como el retrato robot del líder de esta organización y tenemos una conversación absolutamente fascinante acerca de cómo ese liderazgo puede impulsar su negocio, puede impulsar o puede de alguna manera dificultar, cuáles son esos patrones que son fortalezas, cuáles son esos patrones que de alguna manera son áreas de oportunidad muy claras y que explican pues, probablemente las situaciones que tenemos en nuestra interacción diaria, ¿no? Entonces, son instrumentos que podemos utilizar en cualquier momento porque una medición individual se puede convertir en una medición grupal. Además, todo esto que acabamos de conversar, muy relativo a los individuos, piensen aplicado en equipos, ¿vale? Es decir, nosotros también podemos hacer acompañar, o sea, de la misma manera hacemos un LCP individual, podemos hacer mediciones con otros instrumentos y tenemos varios, tampoco es cuestión de ahondar aquí, si tiene alguien curiosidad, pues por supuesto los podemos compartir, donde medimos el liderazgo actual y el liderazgo futuro, ¿no? Y el gap que hay entre ambos. Y entonces hacemos también un proceso de acompañamiento en el cual también incluimos un pulse de equipo. ¿A qué se compromete este equipo? ¿Cuál es su one big thing? ¿Cuál es su start, su stop? ¿No? Y esas son cosas absolutamente fantásticas que ayudan justamente a asegurar pues una continuidad en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un tipo de diseño que se puede llegar a aplicar y que tiene multitud de temas, donde los comunes denominadores es la información, el feedback constante y la profundidad de las conversaciones, ¿no? Entonces, estos son elementos que forman parte de ese diseño y yo siempre, pues es algo que digo porque lo que creo fundamentalmente, ¿no? Cuando estamos hablando de coaching o de liderazgo, pues, perdón, cuando estamos de coaching o de consultoría en desarrollo de liderazgo, pues muchos clientes nos pueden ver como un commodity, como algo realmente bueno que me agrega valor, pero probablemente en tiempos de crisis como prescindible. Hacer un proceso robusto, fundado en data, con mediciones, etcétera, es la diferencia entre ser ese coach y ser un aliado estratégico para la organización. Es la diferencia entre que cuando realmente las cosas se están poniendo mal, hay incertidumbre y estamos en un momento terrible en ese sentido, pues pueden prescindir de nosotros o justamente todo lo contrario, entender que nosotros somos un aliado estratégico para que los líderes sean capaces de navegar esta incertidumbre y sacar lo mejor de sus equipos, ¿no? Incluso, pues, el otro día comentaba Caro, ¿no? Nos hacía la reflexión acerca de probablemente incluso en estos tiempos así, pues más complicados, la gente, pues hay recortes, ¿no? Y la pregunta es, perfecto, y con la gente que se queda, ¿cómo los quieres acompañar a manejar esta situación que es compleja, es nueva, donde van a tener que manejar con menos recursos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo quieres invertir en esa persona o en ese grupo de personas para que tu organización tenga el máximo desempeño, incluso en estas situaciones tan complejas, ¿no? Buenísimo. Entonces nos vamos a mover a algo y tenemos dos preguntas. Una, después del debriefing, invitamos a completar el plan de desarrollo y cuántos meses recomendables, mira, después del plan de desarrollo del liderazgo pueden empezar a hacer el pulse inmediatamente. ¿Sabes? Como que tampoco es necesario empezar mucho, lo puedes hacer inmediatamente. Aquí lo ponemos así, pero porque probablemente aquí en la mitad puede haber una conversación con el líder para afinar ese one big thing, ese start y ese stop, ¿no? Y otra pregunta es, al final del proceso se vuelve a hacer el Leadership Circle Profile. Sí, efectivamente, después de estos 100 líderes con los que estamos trabajando, lo que viene es su retake, o sea, la retoma del Leadership Circle Profile para mirar el impacto. Yo les quiero contar que hay organizaciones en el mundo que son públicas nuestras como Honda, por ejemplo, la industria automotriz, llevamos 11 cohortes trabajadas, 11 años de trabajo con ellos, ¿no? Y un montón de organizaciones, Roche, creo que llevamos, no sé, como desde el 2016, algo así, estamos trabajando con ellos y las personas tienen varios retakes. Yo tengo mi cuarto LCP, es el que estoy trabajando en este momento, mi equipo, que algunas personas están aquí presentes. Este año es nuestro año ya trabajamos Leadership Development Plan y entonces ahora vamos a tener una sesión grupal y vamos a hacer pools porque realmente creemos en esto como una parte fundamental, ¿no? Entonces déjenos regalarles cositas, ¿no? Para que puedan profundizar y obviamente aquí más, si quieren hacernos preguntas también importante.
Estos son Bill Adams y Bob Anderson, fundador del Leadership Circle. Estos son los libros son una cosa fantástica. Si ustedes leen en inglés, si hay en español, tenemos muchas de las traducciones de los papers y de lo que ellos han escrito. Si ustedes buscan en nuestro canal de YouTube, hay un montón de charlas. Estas personas, yo coloquialmente digo, estos son como nuestros celebrities. La realidad es que son personas increíbles que han hecho un trabajo de desarrollo en el mundo importante. Y los queremos invitar, si alguno quiere ser parte de nuestra comunidad de coaches, de consultores, quiere nada, conocer más de este modelo, pues próximamente tenemos una certificación Pulse para las personas que ya están certificadas en el CP. Esta certificación es espectacular, es una semana en la mañana. La gente, les voy a hacer un spoiler. La gente llega a nuestra certificación diciendo, yo vengo a certificarme un instrumento, ¿no? Este es el instrumento X, yo ya tengo otras herramientas en mi baúl de las herramientas. Y la persona al tercer día dice, no, yo no sabía que yo venía a un proceso de trabajo tan profundo conmigo mismo y con mi propio liderazgo, porque nosotros nunca creemos que algo se aprende aquí, tiene que pasar por tu propia experiencia, o sea que para certificarte haces tú el CP, recibes tú el CP con uno de nuestros expertos, vives toda una experiencia. La certificación de Pulse es fantástica para los que ya están certificados. Son solo 6 horas, 2 mañanas, 3 horitas cada una. Es una certificación que yo dicto y me fascina. Y entonces, pues nada, la próxima es este mes que ya está entrando. Ahí los espero. Y aquí tenemos a José. ¿Qué quieres contar de la certificación del Collective Leadership Assessment? Y el Collective Leadership Assessment es también una certificación muy bonita, muy profunda acerca de cómo cambiar sistemas y equipos, ¿no? Desde una perspectiva incluso como más estratégica, como antes mencionaba, que Collective Leadership Assessment es una metodología detrás de un instrumento que nos permite entender cuál es el impacto de un equipo o de una organización o de un sistema completo en cuanto a su liderazgo, cuál es ese impacto hoy, pero también cuál es el impacto deseado o esperado, aquella aspiración, ¿no? Y donde de alguna manera se ayuda a los coaches a que entiendan cómo puedo manejar una conversación, una intervención con un equipo para que puedan resolver este gap entre donde estoy hoy y donde necesito estar, ¿no? Y es una conversación también muy bonita y muy transformadora. Solamente quiero también aclarar que tanto el Collective Leadership Assessment como el Pulse requiere, digamos, de la base, ¿no? De haberse certificado el Ujú, Leadership Profile, esa certificación tan transformadora que mencionaba. Claro, esa es como la base de todo. Y ahí quiero decir algo que es muy interesante, ¿no? Pues ese número tan importante de coaches que se han certificado en todo el mundo, pues estamos observando un fenómeno pues cada vez más común, ¿no? Y es que antes la gente venía un poco diciendo, pues como atraída por lo que estaba leyendo, porque se había leído el libro, por lo que habían escuchado de otros coaches, y cada vez más estamos recibiendo el fenómeno de que es que estoy trabajando con esta organización y esta organización me dice que necesito conocer este modelo porque ese es el modelo que quieren en la organización y la realidad es que nosotros, pues el 50% de las empresas del Fortune 500 están utilizando estos modelos, ¿no? Así como otras muchas. Por tanto, cada vez existe como mayor demanda y pues bueno, nuestra aspiración en Latinoamérica, como ya vienen siendo en algunas partes de Europa, es que prácticamente pues para trabajar con determinadas organizaciones esto sea casi como un must, ¿no? Como una cosa obligatoria porque es algo tan transformador dentro de la organización, la gente cree tanto hasta el punto de que muchas veces certifican a personas internas para que puedan desplegar ese modelo en niveles más bajos de la organización. Es decir, cada vez el compromiso de las organizaciones es más grande con nuestro modelo, que no me gusta hablar de ujú. instrumentos, porque los instrumentos de alguna manera pues son como la parte visible de un modelo que es absolutamente profundo, transformador y único, ¿no? Gracias, José. Aquí hay una cosa importante que también ha sucedido y a mí me fascina hablar de esto. Déjenme tomarme un minuto solo para decirles algo. El modelo de trabajo de transformación de nuestra región, de Latinoamérica y del mundo viene cambiando y es un ecosistema de muchísima colaboración. Muchas personas llegan aquí, se certifican con nosotros, terminan siendo aliados nuestros, embajadores nuestros, vamos a proyectos juntos. Nosotros creemos mucho en la generosidad y creemos que cuando tenemos que abordar transformaciones de empresas con 100 años de historia, como las farmacéuticas y estas organizaciones donde trabajamos,
es increíble y necesario tener aliados y colaboradores y por eso José menciona personas que certifican dentro de la misma empresa, personas externas que vienen, estamos nosotros y podemos convivir, compartir y co-crear juntos en ese ecosistema, ¿no? Vienen dos webinars más, déjenos cerrar con esto y además si hay más preguntas o algo lo miramos, pero en junio, estén atentos, van a recibir una invitación sobre develando el liderazgo latinoamericano. Les tenemos un regalo y esto es algo que queremos promocionar mucho, pero eso no es tan rápido. Tenemos toda la data del análisis de los líderes de América Latina. Es una cosa fantástica. Queremos tener unas conversaciones importantes que apuntan también al segundo webinar que tienen ahí y es cómo es la conversación global. ¿Quién es Latinoamérica en el resto del mundo? ¿Cómo podemos nosotros acompañar a los líderes de nuestra región? ¿Cómo podemos hacer país, decimos en mi tierra, ¿no? Y cómo podemos acompañar a otros. Entonces, no se pierdan de esta oportunidad y pues nada, muchas gracias. Tenemos un par de minutos más y bueno, nos podemos quedar unos minutos más si alguien tiene preguntas. Si alguien quiere estar en contacto, Vivi también les ha puesto su correo y es importante que sepan que pueden tener una conversación desinteresada con nosotros. Simplemente ustedes le escriben, se agendan, le pueden transmitir las preguntas. Nosotros también estamos aquí muy disponibles. Nosotros Nos hemos falta el acompañado regalito. coaches. ¿Sí? Nos falta ¿Qué el dice? regalito. Ah, el Nos regalito. falta- Vivi, ¿qué regalito tienes? Gracias, perdón, casi se van sin Sí, regalo. Adelante. sí, sí, sí. Pues gracias, Caro, y aprovecho para decirles que si requieren un espacio, pues los invitamos a que se agenden y ahí podemos hablar de cómo nuestro modelo y estas herramientas pueden ampliar sus procesos tanto en la organización como en sus procesos de consultoría. Vamos a compartirles dos artículos muy interesantes, uno relacionado con el reactivo y el creativo, Martica ya los está dejando allí, y otro que tiene que ver con el liderazgo en las organizaciones y cómo está relacionado con la estrategia. Así que los invitamos a que lo lean y a que nos sigan en nuestros diferentes espacios. Buenísimo. Por aquí creo que tenemos una pregunta. Aquí les pusimos los regalitos para que los descarguen. ¿Cómo evaluar un liderazgo voluntario, de voluntarios, donde los voluntarios no tienen herramientas de qué hacer o cómo ser líder? O sea, me imagino que la pregunta tiene que ver con con qué tanto esto realmente puede acompañar el trabajo en organizaciones sin ánimo de lucro. Solo regalos, pero hay muchos que puedes descargar de nuestra página web, María Fernanda, Leadership Circle Profile también, y nuestro canal de YouTube, que puedes ver un montón de información y también puedes contactarte con nosotros. José, ¿cómo acompaña esto a las organizaciones sin ánimo de lucro? Pues tenemos como varias experiencias. Mira, fíjate que Gabriel se a preguntas y va desde la perspectiva de si son organizaciones que no pueden invertir o si son organizaciones que no tienen como un background de liderazgo. Nosotros hemos acompañado a diversas ONGs, ¿no? En diferentes lugares del mundo y la realidad es que los líderes son líderes en cualquier lugar, ¿no? Y de hecho somos líderes en organizaciones y somos líderes en nuestra vida. Por tanto, diría que esto es algo muy importante. Si yo no tengo un marco de referencia de lo que es ser un buen líder, justamente lo que te trae este modelo es eso, ¿no? Un marco de referencia de qué es lo que me puede hacer movilizar a personas. Estamos en un mundo de las organizaciones donde de alguna manera antes existía un liderazgo, ¿por qué? Casi por jerarquía, eso hace muchos, muchos años, pero ahora el liderazgo es por influencia. Cuando estamos hablando de voluntariados, la influencia es liderazgo a la máxima potencia. Requiere de todo este tipo de competencias, de inspirar a la gente con un propósito, de ayudar a movilizarlos, de que trabajen juntos por un fin, de que suelten también todas esas cosas que de alguna manera pues les hacen sentir la necesidad de protegerse o de estar seguros. Entonces, esto es un instrumento maravilloso también para este tipo de líderes y la verdad es que lo hemos comprobado. Buenísimo, buenísimo. Sí, algunos quieren como estar en contacto los unos con los otros. Solo es importante que sepan que hay una política de protección de datos y tendríamos que tener como la aprobación de ustedes para saber qué correos se comparten y qué correos no. Así que si hay personas aquí que quieren compartir su correo, recibir los correos de los demás, nos pueden escribir, compartir y ahí nosotros de alguna manera tenemos su autorización para que estos correos se puedan compartir, ¿vale? Simplemente cuidando aquí la confidencialidad de todos ustedes y increíble. ¿Alguna otra pregunta, algo más?
Muchas gracias a todos porque nos han acompañado en esta horita, Sí. que se fue volando. Sí, Y claro, José. ahora que estoy viendo comentario aquí de Melissa Bello, sobre este webinar de junio y julio, quiero decirles muy brevemente cómo se ha armado eso. Justamente lo que hemos hecho es sacar una muestra representativa de los miles de líderes que hay en Latinoamérica, una muestra representativa alta, y hemos medido a través de los OLCP cómo son. Por tanto, esos webinars van a revelar un poquito cómo es un líder en base a nuestro modelo, qué competencias creativas tiene más desarrolladas, qué tendencias reactivas pues están más presentes en relación con otros líderes del mundo y también un comparativo incluso entre países. Por tanto, va a ser algo fantástico que nos va a ayudar a entender cómo es el liderazgo en esta región y cómo eso tiene un fondo cultural importante, cuál es la base de la cultura, cómo incide en eso, cuáles son esos patrones y cómo se conectan con la forma de ser de este continente tan maravilloso en el que estamos. Buenísimo, José. Muchas gracias. Gracias a Melissa, nuestro equipo, Martica, por realmente apoyar también a que esto suceda y gracias a todos ustedes, este, que están aquí compartiendo con nosotros. Qué bueno, también estamos en LinkedIn. Tenemos nuestras páginas, donde compartimos un montón de contenido, así que si nos pueden seguir, Meli, ¿qué quieres decir tú ahí de eso? Claro, lo compartí antes y ahora lo vuelvo a compartir. Si nos buscan en LinkedIn, nos encanta hacer no solamente difusión de Leadership Circle, sino de lo que es el desarrollo del liderazgo consciente y no se van a arrepentir. Van a estar súper informados e informadas. Y nos pueden contactar. Ya vi que, por ejemplo, una participante me solicitó seguimiento, entonces pueden contactarnos por ahí y pedirnos lo que necesiten. Gracias por venir. Muchas Muchas gracias. gracias a Un todos. abrazo y por nos va a estar encantar aquí. algunos conocerlos más de cerca en nuestras certificaciones, en nuestros espacios. Cuídense mucho. Feliz día.